Buenos días mis hermanos, el Señor les bendiga. Es una gran bendición en esta mañana el poder traer el estudio bíblico en esta mañana a las 9:30. Nos gozamos con el estudio que trajo el pastor Samuel y damos gracias a Dios por eso. Luego seguido las alabanzas que glorifican al Señor, que abre ese corazón para que esa semilla quede grabada en cada uno de nosotros. Bendito sea Dios grande y maravilloso que permite esta tecnología en todas partes del mundo para que puedan observar el sermón como si estuviéramos ahí en la iglesia, en la congregación. Y damos gracias a Dios por todo esto, porque es como si hubiéramos traído la congregación a sus hogares, con el estudio, con las alabanzas y ahora con el mensaje. Padre Santo, gracias te damos, Dios, por esta tecnología que la usamos para beneficio en estos momentos de prueba, en estos momentos que estamos en nuestros hogares, para poder traer este mensaje, un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje para cada persona que en estos momentos nos está viendo en cualquier parte del mundo. Damos gracias a Dios por la Congregación Cristiana Unida, que siempre nos reunimos a las 9:30 en el 1055 West Diversey de Chicago, Illinois. Y damos gracias a Dios por nuestros familiares, nuestros amigos, por todos aquellos alrededor del mundo que nos están viendo en este momento. Que la palabra del Señor en esta mañana sea de bendición para cada uno de ustedes. Aquí no hablamos de religión, sino de una comunión con el Señor. Aquí vamos a traer la palabra del Señor para que pueda llegar a cada uno de ustedes y toque corazones en esta mañana. Gracias damos por esto. Vamos a leer primeramente los pasajes bíblicos y luego ya oraremos y luego ya desarrollaremos el mensaje que trae el Señor en esta mañana. Un mensaje que es un mensaje de oportunidad para evangelizar, para que cada uno de nosotros podamos hacer la voluntad del Señor y no la nuestra. Quiero que me acompañen, que abran sus Biblias en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos 8, 1 al 13. Ese es el tema, el pasaje principal que vamos a ver. Hechos 8, del 1 al 13. Y la bendita palabra del Señor dice así: Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrasaba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Les predicaba de Cristo Jesús. Mira lo que dice: les predicaba de Cristo Jesús, no de testimonio ni de otros rollos ni de otras cosas. Les predicaba de Cristo Jesús. Y dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. O sea, como hoy todos estamos unánimes, estamos viendo, estamos escuchando la palabra del Señor. Porque de muchos que tenían espíritus el mundo salían estos dando gran voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mire qué belleza lo que dice la palabra del Señor. Pero había un hombre llamado Simón, y hay que tener en cuenta más adelante en este nombre, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a gente de Samaria, mira, haciéndose pasar por un grande. A esto oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Esto es lo que pasa ahora en muchas iglesias, están engañados. Este es el tiempo de reflexionar y es el tiempo de salir de ese engaño. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio, mire, del reino de Dios y en el nombre de Cristo Jesús, dice que se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiendo sido bautizado, estaba siempre con Felipe,
y viendo las señales y grandes maravillas y milagros que hacía, estaba atónito. Vamos ahora a leer el segundo, que es en el Antiguo Testamento, en el Salmo 91. Qué hermosa promesa que el Señor nos trae para cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver el Salmo 91, Hechos 8 del 1 al 3, pero nos vamos a quedar en el Hechos 8 del 1 al 13. Dice la bendita palabra del Señor así, Salmo 91 del 1 al 16. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, y la adorarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y las aspid pisarás, hollarás al cachorro, el león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Esta es la mañana, todos debemos de invocar al Señor para que Él responda. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esperemos que esta mañana la palabra del Señor, el mensaje, toque muchos corazones para que aquellos que todavía no han entregado su vida a Cristo Jesús puedan llegar a los pies del Señor en esta mañana. Como les dije, una oportunidad para evangelizar. En estos momentos estamos atravesando por dificultades. En estos momentos no solamente en la nación americana, sino en todo el mundo hay informes acerca del coronavirus. Se ha extendido por el mundo. Los pastores y los líderes de las iglesias, de las congregaciones, están discutiendo un poco cómo debemos responder a esta circunstancia. Cómo como pastores, como diáconos, como líderes, como ministros, cómo podemos responder ante esta situación que estamos atravesando a nivel mundial y a nivel local. Pues hoy el Señor nos va a aclarar un poco qué debemos de hacer usted que está viéndome, usted que es seguidor de Cristo, usted que ha aceptado al Señor. Yo como ministro, como pastor, también el Señor me va a decir qué es lo que yo debo hacer. Entonces vamos a tomar varios ejemplos, no solamente de la carta o el libro de los Hechos que leímos en esta mañana, sino de otras gente común, como usted y como yo, porque siempre pensamos que los apóstoles tenían maravillas, que los apóstoles tenían superpoderes, pero hombres también como usted y yo, a través de la historia, también reaccionaron a estos eventos. Entonces en esta mañana vamos en esta introducción a mirar que a lo largo de la historia muchos pastores han tenido que pensar en esos desafíos similares a los que nosotros estamos atravesando en estos momentos. Y uno de ellos es un joven predicador de pueblo, y este joven predicador se llama Charles Spurgeon. Creo que muchos de ustedes lo conocen. Si no lo conocen, los invito a que luego entren a cualquier página y coloque Charles Spurgeon. Y ahí este joven, él admiraba a los ministros puritanos. Los ministros puritanos en esa época de que este joven ya prácticamente iba a ser pastor, él se aterraba y él miraba cómo estos puritanos, en medio de la peste negra de ese tiempo, de 1665, cómo estos puritanos iban y visitaban a los enfermos, cómo sanaba a los enfermos, cómo ministraba a los enfermos. O sea, ellos no se escondieron ante esta situación. Y yo creo que es para reflexionar nosotros también. ¿Qué estamos haciendo nosotros con el Evangelio de Cristo Jesús? Usted camina 5, 10, 15, 20 años, 30, 35 años en el Señor. ¿Qué está haciendo usted con la palabra del Señor en estos momentos? Con la gente atribulada, con la gente desesperada. Cuando le llama a un amigo, ¿usted qué le contesta? ¿Qué le dice? Porque Charles Spurgeon, a sus 20 años, esto fue lo que le impactó más a él. De que estos ministros no salieron corriendo
de la peste, sino por el contrario, fueron a buscar al desvalido, fueron a buscar a aquel que estaba pasando tribulación, fueron a vendar esas heridas. Eso es lo que debemos de hacer nosotros en este momento, y yo como ministro que le estamos trayendo la palabra del Señor. Charles Spurgeon tenía 20 años cuando fue pastor de la capilla de New Park Street en Londres. Y cuando Charles Spurgeon se encontraba pastoreando en su congregación, ¿cómo le parece que se dio en eso que él admiró tanto tiempo? Un brote de cólera en su vecindario de Broad Street al otro lado del río. Algo que él miró en ese tiempo, en 1665, en 1854, le tocó a Charles Spurgeon vivir esa misma situación. Entonces vamos a ver más adelante, porque voy a hacer un paralelo con lo que vivió Charles Spurgeon como ministro, lo que nosotros estamos viviendo ahorita en el mundo, y lo que los apóstoles y los seguidores de Cristo Jesús también hicieron. O sea, para poder entender de que nosotros no nos debemos de quedar quietos. Por eso damos gloria a Dios y gracias, Señor, por la tecnología que tenemos, que hoy se trajo la escuela dominical en la mañana, se trajo las alabanzas y ahora el mensaje. Mira qué hermoso y qué bonito. Desde cada uno de nuestros hogares estamos aportando algo para el mundo. No solamente para nuestra congregación Cristiana Unida, sino para el mundo. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. La palabra del Señor no está encerrada, no está encarcelada. La palabra del Señor tiene que difundirse, la palabra del Señor tiene que seguir. Tenemos que seguir ministrando, precisamente porque ese es el tiempo, como dice el título, una oportunidad para evangelizar. Amén. Saulo persigue a la iglesia. Hubo una gran persecución contra la iglesia. La muerte de Esteban era solo el comienzo. Y las compuertas se abrieron. Las compuertas de la persecución se abrieron. Ahora estaban totalmente abiertas para perseguir a los cristianos en ese tiempo. Saulo era uno de los muchos perseguidores de ese tiempo de los cristianos. Acuérdense que el Sanedrín le había dado carta abierta a Saulo, que en ese tiempo era Saulo de Tarso, no era el apóstol Pablo como lo conocemos ahora. Era un perseguidor acérrimo de la iglesia en estos tiempos. Y Saulo perseguía y perseguía y perseguía. Y dice la palabra del Señor que hubo gran persecución con la iglesia, lo que estaban en Jerusalén. Pero también dice la palabra del Señor que él iba y entraba a las casas y arrasaba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. O sea, miren la persecución tan tremenda, que no era que él le fuera a llevar a su casa, le tocaba la puerta: aquí le traigo pan y leche, aquí le traigo el mercado esta semana que usted necesita. No, dice que Saulo iba y asolaba la iglesia, entrando a las casas de cada uno de nuestros hermanos en ese tiempo, y las asolaba, las arrastraba, los sacaba y los entregaba en la cárcel. Vemos, hermano, que en la historia, cada uno de ellos, así como nosotros ahora, estamos viviendo, y ellos vivieron tiempos difíciles. Pero aquí vamos a ver cómo reaccionan ellos, cómo reaccionan las personas que voy ahorita a compartir con ustedes en una situación de esta. Pero también cómo estas adversidades sirvió para expandir el evangelio. Y este terreno que hoy estamos viviendo en el mundo, ese terreno está precisamente fértil, hermanos y hermanas, para poder compartir el evangelio, para poder llevar un mensaje de esperanza. Vemos que el domingo 8 de enero de 1957, yo creo que muchos se acuerdan de esta historia, y fue real y verídica, y hay inclusive una película, ustedes la pueden ver. Ahora que están en casita pueden ver muchas películas cristianas, muchas películas con buen mensaje que nos pueden recordar nuevamente los pasajes bíblicos y lo que el Señor ha hecho en la vida de muchos. En 1957, el domingo 8 de enero, en las orillas de un río solitario dentro de la selva de Ecuador, los nativos mataron a 5 misioneros. Yo creo que ustedes se acuerdan de esto. 5 misioneros americanos
que ellos decían, tenemos que ir a evangelizar, tenemos que ir a predicar la palabra donde no ha llegado. O sea, ellos entendieron el mensaje que dijo Cristo Jesús, hacer discípulos e ir a predicar a todas las naciones, ¿no? Dice la palabra del Señor. Entonces estos 5 misioneros americanos entendieron esto. Dijeron, wow, allá como en una selva vemos que hay una tribu y ellos no han escuchado el evangelio. Yo creo que es propicio que nosotros vamos allá, como que sentimos eso en nuestro corazón, de que hay que ir a predicarle a esta tribu porque no conocen del Señor y nosotros ya estamos preparados. El Señor ya nos ha mandado a esto en nuestro sentir. Resulta que estos 5 misioneros americanos con su avioneta fueron a esta selva y vieron a estos indios que estaban allá en esta selva, que les hacían así con la mano como dándole la bienvenida, y en sí ellos pensaron, wow, nos están dando la bienvenida, vamos a aterrizar en cierta parte donde la avioneta podamos aterrizar ahí y podamos bajar, y ahí los esperamos, y así fue. Y resulta que ustedes ya saben la historia, para no hacerla más larga. Estos hombres compartieron con ellos un tiempo y luego vino la tribu completamente y los mataron a punta de lanza, a punta de espada, porque acuérdense que es una tribu nómada de que siguen todavía con sus lanzas, con sus flechas, con su veneno. Estos 5 misioneros perdieron la vida. Pero muchos se preguntan, ¿para qué esta muerte? ¿Cuál es el significado de esta muerte? Pero resulta que usted y yo no sabemos los propósitos del Señor. Muchos decían, esta muerte es una tragedia, no tiene sentido, deja 5 viudas y a sus hijos sin padre. Pero Dios hizo algo increíble a través de las esposas de estos hombres. Dios hizo algo increíble a través de las esposas de estos 5 misioneros. Porque ellas, con el tiempo, llevaron la palabra del Señor a esta aldea. Y toda esta aldea llegó a los pies de Cristo Jesús. Eso es lo que debemos hacer nosotros en este momento. De compartir la palabra del Señor a aquellos que están atribulados, aquellos que no saben para dónde correr, aquellos que no tienen esperanza. Así como estos misioneros, así como estas esposas de estos misioneros, no tuvieron rencor, sino por el contrario, dijeron, aquí hay algo que hacer, hay algo que seguir. Y ellas hicieron la labor de sus esposos y pudieron predicarle a esta tribu a través de unas mujeres que salieron de esta comunidad. Ella las encontró y pudieron predicarle el evangelio de Cristo Jesús, y toda esta aldea, toda esta tribu, gloria a Dios, se convirtió al Señor. La muerte de Esteban, también al parecer algo sin sentido a primera vista, pero como siempre ha sido el caso, hermanos, de la sangre de los mártires, así como estos 5 misioneros, hermanos, así como estos misioneros dieron la sangre por llevar la palabra del Señor así. También la de Esteban siempre se han convertido en la semilla de la iglesia. La palabra del Señor dice, pero aquellos que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Estamos en Hechos, capítulo 8, versículo 4. Dice que eran esparcidos. La palabra esparcido en el sentido es plantar o sembrar una semilla. Mire cómo dice la palabra del Señor. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio de Cristo Jesús. O sea, esparcido es un sentido de plantar, un sentido de sembrar. O sea, ellos fueron esparcidos para tirar, para sembrar esa semilla, donde ellos fueran en esas aldeas a las cuales iban corriendo por la persecución. Mire que ellos no dijeron, ay Señor, esta persecución tan grande, ¿qué hago yo ahora? Dios mío bendito, para este punto me has llamado tú, para eso soy tu seguidor. No, dice la palabra del Señor que ellos iban predicando el evangelio. A medida que iban entrando a las aldeas, a medida que iban encontrándose a la persona, dice la palabra del Señor que ellos iban evangelizando. Ellos iban compartiendo la palabra del Señor.
Ellos no estaban siendo mudos, como muchos hoy en la iglesia están mudos. Hoy tenemos que levantarnos y predicar de Cristo Jesús. Compartir de sus amigos, sus familiares. Aquellos, vuelvo a mente y le digo, aquellos que no saben quizás dónde van a pasar la eternidad, que han sido confundidos a través de los años por un evangelio que no es el de la Biblia, es un evangelio de hombres, son dogmas de hombres, pero no lo que el Señor nos dice en su bendita palabra. Mire que hasta este punto no se había cumplido algo que el Señor les había dicho en su bendita palabra. Y vámonos a Hechos 1:8. Estamos en Hechos capítulo 8. Entonces vámonos al capítulo 1. Cómo el Señor les habla, y hasta este entonces ellos dirían, bueno, el Señor nos dijo algo, nos dijo una promesa, nos habló, pero ¿cuándo será ese cuándo, no? Y miren la forma, el Señor les dice en el capítulo 1 una promesa. En el capítulo 8 ya vemos esa promesa de una forma de persecución. Vuelvo y le digo, ¿pensaríamos nosotros lo mismo en este momento? Oh Señor, para eso me has llamado, para pasar estos momentos de tribulación, estos momentos de angustia, estos momentos de que no sabemos ni qué hacer. Pero mire lo que el Señor les dice. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, mire, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta este capítulo 8 se cumple eso que el Señor les está diciendo. Que ellos iban a ser testigos, ¿dónde? En Jerusalén. Los apóstoles se quedan en Jerusalén. Los otros seguidores de Cristo Jesús van a ser esparcidos para Judea y para Samaria. ¿Sí ve cómo se cumple la promesa del Señor? Pero esa promesa del Señor no fue gloria a Dios, aleluya, todo el tiempo. Mire cómo se cumple la palabra del Señor en ese momento cuando llega el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que hemos sido sellados entre nosotros. El Espíritu Santo no se va ni viene como muchos dicen, no. Hemos sido sellados para el día de la redención. Si hoy viniera Cristo Jesús por su iglesia, los que estamos sellados, nos vamos con Él. Los que no, ay Dios mío, para ellos este mensaje también. Y para aquellos que todavía no han afirmado o piensan todavía o están dudando de su salvación, mucho cuidado, porque el Señor viene por su iglesia. Como decía el pastor Samuel, hay un remanente siempre, la Biblia habla de remanentes, mucho cuidado con eso, que sea usted en ese pequeño remanente. Sigamos la palabra del Señor. El libro en 1:8 le dice eso, mire cómo se cumple en este momento, de que Dios usa siempre circunstancias difíciles, siempre Dios usa cosas para guiarnos a la voluntad del Señor. Cuando nosotros no hacemos caso por la buena, el Señor actúa de una forma que usted y yo no creemos. Mire cómo a ellos les dice, van a ser testigos en Samaria, Jerusalén y Judea. Pero más antes, a los apóstoles ya le había dicho que ellos iban a ser perseguidos por causa de ¿quién? De Cristo Jesús. Ahora, por creer en Cristo Jesús, este grupo sale esparcido a sembrar la semilla y se cumple lo que el Señor les dice. Me seréis testigos en Judea, en Samaria y en Jerusalén y en toda la tierra. Eso es lo que debemos hacer nosotros como predicadores, como ministros de Dios, pero ustedes también como hijos e hijas de Dios, de aquel que la llama a usted preocupada, aquel que le envía textos, envíele textos. Para eso es la tecnología, para darle consuelo, para darle una palabra de aliento a estas personas que están atribuladas y llevarlos al conocimiento de la palabra del Señor y que rinda sus vidas a Cristo Jesús. Eso es lo que hace nuestro Dios. A veces tenemos que ser sacudidos como estamos sacudidos hoy en el mundo, fuera de nuestro entorno confortable, fuera de todas estas comodidades. Así muchas veces el Señor actúa en nuestras vidas para que realicemos el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El Evangelio en medio de la persecución. En el versículo 4 vemos precisamente ese efecto de esa persecución. En realidad esta persecución no estorbó para que la palabra del Señor se promoviera, para que la palabra del Señor siguiera predicando, que es lo que estamos haciendo hoy. Gracias a Dios, vuelvo y lo digo, por la tecnología que hay hoy. Y gracias a Dios por todo lo que hemos hecho hoy, desde la mañana hasta ahora, para llevar el culto
como si estuviéramos en nuestra congregación y poderlo compartir a todos aquellos que nos están viendo en este momento. Y vemos que en esa persecución se expandió el Evangelio. Fue creciendo la iglesia. Qué maravilloso, qué hermoso. Más tarde el apóstol Pablo nos daría este mismo testimonio después de que fuera encarcelado en Roma. Vamos a ver aquí mismo, Hechos 28. ¿Qué nos dice la palabra en Hechos 28? Hechos 28, ya al terminar el libro de los Hechos. Hechos 28, versículos 30 y 31. Vamos a ver el testimonio grande del apóstol Pablo también cuando estuvo en la cárcel. Hoy nosotros estamos entre comillas, encarcelados en nuestros hogares por cuestión de un país, por cuestión de lo que estamos viviendo, ¿no? Pero vamos a ver que usted y yo no estamos encarcelados en cuanto a la palabra del Señor. Nosotros estamos libres para predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Y vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 30 y 31, el testimonio del apóstol Pablo. Amén. El perseguidor de la iglesia, ahora convertido en el apóstol Pablo. Qué grande Dios. Dice la palabra y bendita el Señor así. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Dice en el 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Cristo abiertamente y sin impedimento. Este encarcelamiento por 2 años al apóstol no le impidió de seguir predicando la palabra del Señor. ¿Qué le impide a usted en estos momentos compartir la palabra del Señor? Si tú y yo estamos libres, conocemos del Señor, ya nos quitó las cadenas, las ataduras, todo esto. Si tú eras mudo, ya el Señor te colocó palabra en ti a través de tu Santo Espíritu para que pueda llegar a muchos en cualquier parte del mundo. Vuelvo y le digo, tenemos la tecnología. ¿Para qué estás usando la tecnología? ¿Para enviar cosas que están alarmando más al mundo? En lugar de enviar la palabra de esperanza, de arrepentimiento, de conocer a ese Salvador, aquel que creó este mundo, que puede cambiar las circunstancias si clamamos a Él. Mire que el apóstol nos da una gran enseñanza. Acompáñenme a Filipenses también. Filipenses, estamos en Hechos, más adelante algunos, están otros libros y está Filipenses, está Primera, Segunda de Corintios, Romanos. Vamos a Filipenses, capítulo 1, versículos 12 al 14. Mire lo que dice el apóstol. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Y esto que quede grabado en nosotros en esta mañana. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Mire cómo el apóstol Pablo se manifiesta. Toda la persecución, todos los golpes, todo lo que él padeció, dice, es para el progreso del Evangelio. 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, mire, cobraron ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor sin temor. Hoy el Señor te dice, quita ese temor que tienes de predicarle a tu papá, de predicarle a tu mamá, de predicarle a tus hermanos, de predicarle a tus amigos, de predicarle al mundo de Cristo Jesús. Que se expanda el Evangelio de Cristo Jesús, que conozcan de Cristo Jesús. En Él hay salvación, en Él hay vida. Es el único camino, no hay otro camino. Vuelvo y le digo, hemos sido engañados y muchos me conocen a mí, que me crié en un ambiente católico, que tomaba mucho, que hacía muchas cosas. Pero el Señor me libró de todas estas cosas. Y cuando usted y a mí nos liberta y nos libra, conoceremos la verdad. Y la palabra dice que la verdad te hace libre. ¿Te hace libre de qué? De todas esas cosas que has atado por muchos años, por dogma, por cosas que nos han transmitido genealógicamente, que tu abuela, tu papá, tu mamá, tu hermano, todo eso lo traemos de genealogías. Pero ahora usted tiene el libre albedrío. Ahora usted es una persona que piensa ya en esta edad que cada uno tenemos, de la verdad, que te va a hacer libre y que me hizo libre a mí en estos momentos. La persecución y lo que estamos viviendo nosotros ahora en el mundo, para los cristianos,
pone a prueba nuestra fe. Saca a la luz los verdaderos, de los cuales han creído en Cristo Jesús. Y también saca lo que hay en tu corazón y en el mío. También la persecución y las pruebas nos prepara para enfrentar cualquier prueba en el futuro. O sea, esto que estamos viviendo ahora, lo que vivieron los apóstoles, lo que vivieron los puritanos, lo que han vivido a través de generaciones, ha servido para prepararnos para un futuro. Lo que estamos viviendo hoy, y quizás será para otro mensaje, nos está preparando para lo que viene. Hermanos, amigos, compañeros, familia, lo que estamos viviendo hoy no es comparado con lo que se viene. Esto es una pruebita cuando usted al dulce más blanco, la mantequilla, cualquier dulce que a usted le apetece, que usted llega el dedito y lo pase y ¡ah, qué sabroso está esa probadita! Esto es una prueba pequeñitica, hermanos, y todos los que me ven, de lo que va a pasar. Esto es para examinarnos, cómo estamos como cristianos, para examinarse usted que no ha recibido al Señor, cómo usted está en su vida. ¿Qué importa de todo lo que usted tiene alrededor? Caso, carra, beca, perro, todo lo que usted tenga en su banco, si usted va a pasar la eternidad en el infierno. Es su decisión. ¿Acepta al Señor como su Salvador, que es el único camino, no hay otro camino? ¿O correrá las consecuencias? Porque aquellos que se queden cuando el Señor envíe por su iglesia van a vivir cosas terribles. Vuelvo y le digo, esto es una pruebita y no es para alarmar a la gente, no. Es para crear conciencia, es para tomar conciencia de lo que viene. Es peor, vuelvo y le digo, la exposición de la palabra, el mensaje, los estudios para prepararnos para un futuro, para cuando venga estos eventos diga, wow, ya está cerca la venida del Señor. O aquel que me está escuchando ahora, wow, este ministro, wow, el Señor le dio palabra porque estamos viviendo estos tiempos y viene algo peor y tengo yo que mirar mi vida como estoy delante del Señor. ¿Cómo respondió Spurgeon? Porque nos quedamos, vuelvo y le digo, estoy haciendo paralelos. ¿Cómo quedó Spurgeon ante esta situación de su iglesia con el brote de cólera? Durante esa epidemia, aunque Spurgeon tuvo muchos compromisos en el país, o sea, era un gran predicador en ese momento, usted sabe, es el príncipe de los predicadores de ese tiempo en Londres. Tuvo muchos compromisos Spurgeon, pero al ver esta situación, él totalmente canceló todos sus viajes. Todos los compromisos de predicar el evangelio, dijo no. Yo primero tengo que atender mi iglesia local, yo tengo que ir a visitar a los enfermos, yo tengo que llamarlos, tengo que atender a los moribundos. Y el brote precisamente que llegó a la calle en Bron en 1857 ocurrió en agosto hasta septiembre de ese mismo año. Y el vecindario donde Spurgeon se reunía no fue puesto en cuarentena, o sea, siguió abierto. Entonces, en medio de todos esos desafíos pastorales en el brote y lo que estamos viviendo nosotros, Spurgeon y sus diáconos y algunos otros allegados continuaron recibiendo, ponga cuidado, recibieron nuevos miembros, observaban la cena del Señor y practicaban todas las cosas o las actividades que se llevaban normalmente en la iglesia. Esto no fue un impedimento para la iglesia de Spurgeon, eso no fue un impedimento para ese predicador, ese ministro, ese pastor, de seguir predicando la palabra, de ayudar al prójimo. Qué hermoso es el Señor cuando verdaderamente escuchamos y leemos estos testimonios. Cuando la noticia de la muerte se extendió por toda la ciudad, Spurgeon encontró a los londinenses más receptivos al evangelio. Así hoy el mundo está receptivo, hermanos y hermanas, del evangelio. Porque ellos están atribulados. Ellos no conocen la verdad como usted y yo la conocemos ahora. Quizás dicen cosas, será el fin del mundo o no será. Vemos que están comprando papel higiénico por cantidades, no sé si se van a momificar o como los egipcios por allá, se van a envolver pensando que así se van a salvar de esto. Están más pendientes del agua, sabiendo que en nuestros países tomamos agua del chorro, agua de las alcantarillados,
agua del río, agua de todas partes, de las afluentes, que el Señor nos ha bendecido con el agua. Y ahorita nos preocupamos y que hasta por el agua. O sea, la gente se pelea por esto, pero no tienen en mente de su salvación, de dónde va a pasar la eternidad. No se han detenido un momento a pensar de que están viendo hacia abajo cuando deberían de mirar hacia arriba, de clamar al que está arriba, de poderle hacer preguntas, de podernos arrepentir para que llegue una sanidad mundial y en sus vidas y en las mías también. Mire que Spurgeon continuó reuniendo en la iglesia, trabajaba incansablemente para visitar a los enfermos y a los afligidos, siempre estaba de visita, orando con los enfermos y por los enfermos, por los afligidos. Le señaló la esperanza del evangelio, aunque dice Spurgeon, muchas de las visitas a menudo fueron temerosas, o sea, por la propagación y llenas de dolor por ver tantos amigos también que morían, y algunos de sus feligreses también estaban muriéndose. O sea, hubo ocasiones, dice él, de alegría, pero también hubo momentos, dice, de esa gran fe, de que muchos aceptaron al Señor, y eso le daba mucha alegría. Spurgeon no se limitó solamente, póngale cuidado, a visitar a sus miembros de la congregación, sino que estuvo dispuesto a visitar a personas, rangos, raza, color, religión. O sea, Spurgeon no se limitó. Y es la invitación de hoy. Compartan el evangelio a todos. A su primo, a su hermano, al vecino, a su amigo, el de su trabajo, el de las redes sociales. Comparta esa esperanza, por Dios. No comparta más cosas que va a llegar a la gente a la desesperación. Eso no estamos llamados como ministros, como usted que conoce de Dios, como hija y seguidora del Señor. Demos palabra de esperanza. Tenemos que sí tomar las medidas necesarias. Pero les digo algo. A mí me toca trabajar la semana que viene y la otra semana. Y supuestamente no podemos ir a trabajar. Entonces, como ministros deberíamos de unirnos de acuerdo a lo que nos dice la ley, de ir a nuestra congregación. Si limita a 10, ok, vamos, y poder transmitir desde ahí, levantar la voz del Señor en alabanza, en oración y en mensaje. Porque si algunos pueden ir a trabajar y no hay problema, ¿y por qué entonces nosotros nos escondemos para predicar la palabra del Señor? Piénsalo. Dice que Spurgeon le predicaba a todos y sanaba a todos sin importar absolutamente su condición, su raza, su color, si era inmigrante, si no era inmigrante, nada. Se quitó todo esto. Y es lo que vemos ahora. El mundo está como más unido, ¿no ven? El mundo hoy está muy diferente. Adiós trabajo, adiós preocupación. Cuando no nos vemos con nuestros hijos ni nuestra pareja, resulta que ahora sí estamos aquí unidos. ¿Cómo nos cambia la vida de un momento a otro? Recuerda que así, en un abrir y cerrar de ojos, va a venir el Señor por su iglesia. Va a venir el Señor por su iglesia. Cuando dice Spurgeon, cuando muchos tenían miedo de entrar a las casas de esta gente que estaba contagiada, dice, por la mente de nosotros, no pasó esto de contagiarnos de esta enfermedad mortal. Dice él, nosotros que no temíamos por tales cosas, nos escuchaban con gusto cuando hablamos de Cristo y de las cosas divinas. O sea, nadie iba y visitaba a esta gente, pero cuando ellos iban y visitaban, qué alegría le daban de ver a estos hombres. Después de que lo rechazaban a él como predicador, esta misma gente lo recibía con agrado. Ya no lo despreciaban. Ya por el contrario, lo veían y se alegraban. Pero él no iba a hacerle una visita para hacer un café, para compartir un sándwich, no. Él les predicaba de Cristo Jesús, del Evangelio. Dice que con gozo recibían eso. Porque todos dicen, yo creo en Dios. Todos creemos en Dios. Muchos creen en Dios, pero en Dios es diferente. Pero el Dios de la Biblia es diferente. Cristo Jesús es el único mediador. Cristo Jesús es el único que nos conduce a la vida eterna. Esto fue lo que hizo Spurgeon en estos momentos. Fue y visitó, no se escondió, predicó el Evangelio de Cristo Jesús, no su testimonio, de Cristo Jesús. Ahí está la gran diferencia. Sigamos.
Qué hermosa la palabra del Señor. El resultado de predicar el Evangelio. Vemos cómo estos hombres, dice la palabra del Señor en Hechos 8, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Se cumple ahí Judea, Samaria y Jerusalén. Y dice que él les predicaba a Cristo. Dice que la gente estaba unánime escuchando atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mire el resultado de predicar el Evangelio, de compartir la palabra. Muchos están encarcelados espiritualmente hablando. ¿Quieres tú ser libre hoy de esa prisión, de esa cárcel que por muchos años has estado? Crea el Evangelio. Crea la palabra de hoy, de esta mañana, que tu siervo está trayendo a través de Papá Dios, a través del Espíritu Santo. No soy yo el que estoy hablando, es el Espíritu de Dios que está hablando a través de este siervo, que se está dejando usar esta mañana y siempre por el Señor. No desprecie esta enseñanza ni lo que hoy te voy a decir. Es de parte de Dios, es de parte de Dios. El Evangelio ha llegado entonces a Samaria. Felipe fue bien recibido en Samaria. Ya se acuerda que Cristo Jesús ya había tenido ese encuentro en Samaria con la mujer samaritana, y muchos de esa aldea habían creído. Pues Felipe va nuevamente a Samaria a predicar el Evangelio de Cristo Jesús, y allí trajo a través de ese Evangelio alegría. Vemos ahora que la iglesia iba creciendo rápidamente también. Dice que se añadía cada día más y más y más de las personas que no eran conocedores de Cristo Jesús. Mira, el testimonio, la verdad global es la misión de Dios que nosotros debemos de predicar. La persecución, vuelvo y le digo, no fue frustración para que ellos y otros eventos que nosotros y estos apóstoles y estos seguidores de Cristo Jesús no han detenido a la iglesia de Dios. Antes, por el contrario, yo creo que como que necesitamos una sacudida de estos tiempos y lo que vivieron todos estos puritanos para despertar, iglesia. Estamos dormidos de predicar el Evangelio. Dejemos de estar peleando por cosas triviales y cosas pequeñas. Peleemos por la palabra del Señor. Vivamos la palabra del Señor. Sintamos la palabra del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Quitar todo lo que el enemigo quiere entrar, esa cizaña en nuestras iglesias que están haciendo tanto daño. Sigamos este Evangelio. Es tan práctico. Estar unánimes, gozosamente, cantando alabanza, predicar la palabra, abrir la palabra, meditar en ella. Cuando usted está en esto, el enemigo huye. Pero si usted está alejado de Cristo Jesús, si usted está alejado de la comunión, si usted está alejado de la obediencia de la palabra, por eso es que el diablo está entrando a cada uno de sus hogares, a nuestra congregación y a muchas congregaciones, y está haciendo hoy en día división. Tengamos en mente y en cuenta esto, que a medida que el tiempo está llegando, el diablo quiere destruir ministros, hogares, la juventud. Hay que predicar, hermanos. A eso es que nos ha llamado el Señor, no pelear. Hay que predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Los poderosos milagros y la predicación de Felipe resultarían en que muchos samaritanos se salvarían. Es inevitable que cuando predicamos la verdad bíblica, o sea, la palabra del Señor, esto produce un gran gozo, y esto fue lo que produjo el Evangelio de Cristo Jesús en Samaria. Su gozo venía no solo de la liberación física de enfermedades, como escribe la misma palabra, también de la libertad espiritual de los demonios, sino de la total liberación del pecado por medio del Mesías, que es Cristo Jesús. O sea, en este momento, aquel que no ha reconocido al Señor como su Salvador, aquel que está en este dilema: pero yo he matado, yo he fornicado, yo he robado, yo consumo drogas, yo consumo alcohol. Usted me pudiera enumerar cada una de ellas. Usted podría decir: yo tengo todas las anteriores. Quiero que le diga algo. Para Dios
Todos los pecados son perdonables cuando usted acepta a Cristo Jesús como su Salvador y Señor. Él lo redime a usted, porque Él pagó en esa cruz el precio de todos, y con esa sangre preciosa derramada, perdona sus pecados y los míos. Y dice la palabra del Señor es tan grande que perdona también los pecados pasados, los presentes y los futuros. Bendita palabra del Señor. Gloria a Dios por esto. Confía tu vida a Dios. Ya para ir terminando. Confía tu vida en Dios. Vamos ahora otra vez con Spurgeon. Cuando Spurgeon se entregó a este trabajo pastoral, pronto se encontró agotado físicamente. O sea, él no paró, él vio esa necesidad de visitar a uno. Resulta que visitaba al otro, lo llamaban, iba en una casa, iba a la congregación, predicaba, hacía todas las cosas. O sea, fue algo en el cual que él se encontró agotado físicamente y mentalmente, dice él. No solo eso, sino que también como que comenzó ese temor y esa seguridad en él, ¿ya? De ver que cada día se expandía esto y cada día, cada vez eran más los que morían. Cada vez los llamaba más para que fueran precisamente a darles consuelo a estos parientes que habían perdido a sus seres queridos. Sin embargo, en medio de sus temores aprendió él a confiar en Dios y en su fidelidad. Mire que después dice Spurgeon que regresaba tristemente a su casa después de un funeral, de él haber llorado, de ver todo este caos que estaba pasando y estaba atravesando. Dice que el Spurgeon iba caminando a su hogar de regreso cuando Dios dispuso algo. Dios es grande y maravilloso, siempre coloca cosas en nuestro camino cuando usted menos se lo imagina. Mire lo que hizo con Spurgeon. Como Dios dispuso, mi curiosidad me llevó a leer un periódico que fue pegado en la ventana de un zapatero. Y él dice, no parecía como un anuncio comercial, o sea, esto era como algo diferente. Mire cómo el Señor lo lleva a ese póster que estaba pegado en una ventana de una casa, o sea, de un zapatero. No es que él sacó la Biblia, ¿no? Y la leyó y salió esto, no. Dice que él iba caminando triste y ya agotado, pero de repente Dios lo dirige a esa mirada de ver ese póster que estaba ahí. Hoy en esta mañana el Señor te está diciendo, coloca la mirada, ¿a dónde? Arriba, en Cristo Jesús. No coloque la mirada en tanta televisión, no coloque la mirada en tanta cosa que está ahorita surgiendo con todo este caos. Coloca la mirada en Cristo Jesús. Así fue como lo dirigió y así te está dirigiendo en esta mañana el Señor. Que entregues tu vida a Cristo, coloca tu mirada en Cristo Jesús. Spurgeon voltea a mirar y dice, wow, esto no es un anuncio, porque estamos viviendo algo preocupante, algo temeroso. Y dice Spurgeon que se acercó a la ventana porque estaba como en negrilla, o sea, estaba como más resaltado lo que había colocado este zapatero en negrillas, estas letras. Y mire las palabras. Porque has hecho del Señor, que es mi refugio, incluso el Altísimo tu habitación, no te sobrevendrá el mal, ni ninguna plaga se acercará a tu morada. Wow. Mire lo que este zapatero había colocado afuera de la ventana de su negocio. Wow, para pensar, ¿no? ¿Qué cosas estás pegando tú en tu página de Face? ¿Qué estás transmitiendo tú por el WhatsApp? ¿Qué? Cosas que llevan a que estas personas sean más caóticas, que lleguen al punto de un estrés. No. Mire, este zapatero colocó un mensaje bíblico, el Salmo 91, y voy a repetírselo otra vez. Porque has hecho del Señor, que es mi refugio, incluso el Altísimo tu habitación. No te sobrevendrá el mal, ni ninguna plaga se acercará de ti. Wow, ni en tu morada. Dice que ese efecto, o sea, ese impacto en el corazón de Spurgeon fue inmediatamente. Fue como, wake up, despierta, es lo que nos está diciendo hoy el Señor. Despierta, iglesia. Levántate. Predica el Evangelio de Cristo Jesús. Dice el Salmo 91, hay una esperanza, hay una protección en el Señor. Tú, como cristiano y cristiana, ampárate bajo la sombra del Altísimo.
Mora ahí. Debajo de esas alas estás seguro. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. Esas son las promesas. Tú no tienes por qué estar angustiado como está el mundo. Y eso es lo que pasa ahora. Vuelvo y le digo, en esta prueba, en estas tribulaciones, el Señor está mirando quién es quién. Si verdaderamente has creído en Él, o en estos momentos tiene una duda de las promesas del bendito Padre Celestial que nos dejó en su palabra. Para eso es la Biblia, para leerla, para entenderla. La Biblia no es para estudiar Apocalipsis y saber y tener más conocimiento. La Biblia nos prepara para esos futuros, para poder predicarles a otros de lo porvenir. Eso es lo que estamos mandados usted y yo a hacer con la bendita palabra del Señor. Y esto fue lo que le pasó al estudio. Ese efecto en su corazón fue inmediato. La fe se apropió, y de ese pasaje él dice que lo apropió en él, y ahora se sintió más seguro, más renovado, ceñido de inmortalidad. Ahora sí, no le importaba lo que le pasara, lo que le sucediera. Siguió visitando a los moribundos, siguió visitando a los enfermos. Dice que su espíritu ya estaba más tranquilo, más pacífico con este mensaje que él había leído. No sentía miedo al mal y no sufrió ningún daño. Mire, no sufrió ningún daño. Spurgeon no murió de nada, absolutamente de nada de esto. Y después de esto vino otra lepra también. Vino otro de cólera también. Spurgeon no sufrió absolutamente nada. ¿Por qué? Porque él confió en el Señor. ¿Dónde está tu confianza depositada? ¿Dónde está tu confianza en estos momentos? Vuelvo y le digo. En la televisión, en la radio, en lo que dice el uno, en lo que dice el otro. Usted ya sabe las medidas que tiene que tomar, está excelente, pero ya, pare ahí, busque mejor lo que le va a ayudar a estar delante de la presencia del Señor, y esa es su palabra. Acepte al Señor como Salvador, acéptelo. Usted como cristiano, dé la tranquilidad y la paz a este mundo que está atribulado. Usted no se sume a esto que el mundo está llevando caóticamente. Por eso el Señor lo dice en Romanos 12, no os conforméis a este mundo, sino seas transformado y renovado a través de su santa palabra. Usted y yo como siervo, como ministro, usted como creyente, eso es lo que usted debería estar haciendo. Usted no debería estar angustiando más a la gente, sino darle seguridad de que hay vida eterna, de que hay salvación, de que hay algo mejor. Eso es lo que estamos llamados nosotros a hacer, como lo hizo Charles Spurgeon. Igualmente, el Salmo 91, al igual que comentó Spurgeon, no promete que ninguno vamos a morir de enfermedades, ¿ya? Porque esto le pasó en su congregación, muchos de ellos murieron. Esto no quiere decir que no vamos a morir de enfermedades, pero más bien el cristiano no necesita tener temor de la enfermedad, porque no tiene nada que perder, sino todo que ganar con la muerte. Y vamos a ver que Pablo nos manifiesta esto precisamente en la carta de Filipenses 1:21. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo. Usted y yo estamos viviendo por Cristo. Somos seguidores de Cristo, hemos creído en Cristo. Pero dice el apóstol Pablo, ¿y el morir es qué? Ganancia. ¿Usted por qué tiene temor de morir? ¿Por qué tiene temor de partir? O sea, ahí está la dicotomía. Yo me quiero ir donde el Señor, pero llega a esta calamidad y decía, yo no me quiero morir. Hello. Pablo lo manifiesta aquí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es gran bendición el irnos de este mundo. Es gran bendición el partir a la presencia del Señor. ¿Por qué usted tiene temor como cristiano, hija o hijo de Dios, de morir? Si usted ya sabe para dónde se va. El temor yo creo que es más bien para aquellos que no saben dónde van a pasar la eternidad. De aquellos que no han depositado la confianza en el Señor. Y dice, ¿qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Pues le tengo una gran noticia. Lea el Salmo 23. Él dará la provisión si es que el Señor no nos recoge antes de todas estas cosas. Pero vuelvo y le digo, ¿dónde está depositada su confianza? ¿Se quiere o no se quiere ir con el Señor? Ahí está. Porque
es ganancia para nosotros. Partir de todo esto, lo que apenas estamos viviendo, de lo porvenir, es mejor estar delante de la presencia del Señor. Ahora es el momento de ministrar y ahora es el momento para todos los que aman las almas de compartir el evangelio de las buenas nuevas. Vemos un mundo atemorizado y atribulado. Vemos un mundo que está de aquí para allá. Le dije yo a ustedes que tuvieran en mente y en cuidado a Simón. Y vamos a ir un poquito al versículo 9, capítulo 8, todavía el libro de los Hechos. Libro de los Hechos 8. Yo tengo aquí mi agüita un poquito, para ir ya terminando. Dice la palabra del Señor: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A esto iban atentos todos, desde el más pequeño, dice, hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Hermano, estemos atentos ahora, porque hay muchos que ya están engañando, como este Simón. Nos faltan los Simones en esta época. Están vendiendo que la gel bendecida, que para su familia, y les dice solamente hay 20 tarros y tienen que dar $500, $1,000, no sé, en pesos, en Colombia, en México, donde esté cada uno de ustedes. Hermano, no se dejen engañar, por amor a Dios. Ya están apareciendo muchos que coloquen su mano, como estoy yo haciendo en estos momentos, en la pantalla, y van a ser liberados de esta plaga. Hermano, el de arriba solo puede hacer eso. Yo solamente puedo exponer la palabra y solo puedo orar, pero el que actúa es el de arriba. A través de muchos años y en todas las denominaciones hemos sido engañados. Y este es un momento para estos engañadores como Simón, de que piensan que tienen el poder y andan hablando cosas en realidad que no son bíblicas. Tengan mucho cuidado en esto. No hay ninguna agua bendecida, no hay ninguna foto de su mamá, de su papá o lo que usted quiera de que lo pueda librar de esto. Solamente el poder de Dios y la sangre de Cristo Jesús, que derramó por el perdón de sus pecados. Solamente eso nos puede limpiar. Y más allá de eso, nos da la vida eterna. Entonces muchos Simones ya están apareciendo. Mucho cuidado con esto. Que no jueguen con la fe suya. Que no jueguen con la fe de aquellos que nos están viendo. Mucho cuidado, muchos están cayendo. Muchos están lucrando. No caigan en esto. Estamos dando un mensaje de verdad. Un mensaje de la palabra del Señor en estos momentos. Cuéntales que hay un Salvador, que hay esperanza. Que lo que estamos viviendo a nuestro alrededor son esos dolores de parto que está descrito en la palabra del Señor. Yo le digo, para eso es el conocimiento, para poder compartir a alguien que pregunta: ¿qué piensas tú de esto? ¿Por qué está pasando eso? Cuéntale tú lo que dice la palabra del Señor. El Espíritu Santo hablará por ti. Háblale de Cristo Jesús, que recibió lo que este mundo le espera cuando vengan eventos peores de lo que estamos viviendo. Cuéntale de eso, que esto no es nada con lo que va a llegar, con lo que va a venir, que esto es un principio de dolores, que eso le llama a la palabra del Señor y al Señor dolores de parto. O sea, dolores de parto. O sea, para las mujeres conocen más de esto que nosotros los hombres, pero cuando va a dar a luz, cuando va a venir algo grande, es porque ya está en 7 o 8 y ya en el 9 va a dar a luz. Pero los primeros 1, 2 y 3 son como contracciones pequeñas, vienen y se van. Eso es lo que estamos viviendo. Cosas pequeñas que van a venir y van a volver para cuando llegue el día del parto. Mucho cuidado con estos. Eso es lo que le debemos de decir a aquellos. Háblale de Cristo, habla de Cristo, predica de Cristo, evangeliza a la gente. Es una linda oportunidad en estos momentos para evangelizar. Mire algo que escribió John Piper, o John Piper, como tú quieras decirle, en su página, en su columna de su iglesia aquí en Estados Unidos, y colocó al final del encabezado: el trueno de Dios. Y tomé esta porción, esta fracción, para compartir con usted lo que, a una pregunta acerca que le hicieron a él de todo esto que está aconteciendo, y él bíblicamente respondió, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Y dice John Piper de la siguiente forma: todos los desastres naturales, ya sea inundaciones, hambrunas, langosta, tsunamis o enfermedades, son un trueno de la divina misericordia de Dios en medio del juicio.
llamando a su pueblo en todas partes a arrepentirse y alinear sus vidas por la gracia, por el valor infinito de la gloria de Dios. Yo considero lo mismo que este pastor John Piper y muchos que hemos hablado, pastores. Este es el momento que el Señor está llamando. Mire, al mundo. Antes las cosas suceden en Japón, sucedían en Colombia, en Arabia, cualquier parte del mundo, aisladamente. Pero mire, hoy, ¿dónde están sucediendo estas cosas? En el mundo. En el mundo. O sea, es un llamamiento global para que se arrepientan, para que clamen al Señor. Y esto lo hizo John Piper porque le preguntaron algo sobre China. Si usted se da cuenta, hermanos y hermanas, los que me están escuchando, y no crean todo muchas veces lo que suena al Face acerca de los niños, porque no he escuchado todavía mucha estadística de que los niños han sido todavía tocados por esta epidemia. Pero John Piper se dirige a través de esto de lo que está sucediendo en la China. Dice él, ¿dónde salió este virus? De la China, ¿no? Sí, ok. ¿Dónde en este momento la iglesia cristiana está siendo perseguida acérrimamente? Que inclusive la pareja pastoral están derribando los edificios y adentro están derribando los edificios con ellos. O sea, los sepultan totalmente con la familia pastoral. ¿Dónde están de una forma atroz los animalitos? Vivos los queman, se los comen vivos por sus creencias y por sus cosas supersticiosas. ¿Dónde y en qué país matan las niñas y dejan a los varones vivos? Ahí. O sea, son muchas cosas, hermanos, de que están apuntando precisamente a esta maldad global en el mundo. La gran mayoría de los países no están aprobando el aborto porque a los niños no les está pasando nada. Porque a los jóvenes de cierta edad hacia arriba y adultos, hombres y mujeres, les está dando. ¿No es para pensar eso? ¿No ha visto que empezó en Italia, pero en Europa, donde son acérrimos de todas estas cosas, que no quieren que permita al Señor que influya y entre precisamente a la palabra del Señor? ¿No es para pensar eso? ¿No es para pensar, hermanos, en todo esto? De lo que está pasando a nivel mundial. Es para que el hombre tome conciencia de lo que está haciendo con su vida y con la vida de otros. Porque el abortar es quitarle la vida a otros. Todo eso el Señor está llamando como un trueno, como lo explica John Piper. El trueno de Dios a nivel mundial para que se arrepientan. Recuerde la torre de Siloé en Lucas 13, que dijo, o sea, hay que arrepentirse, no crea que porque ellos son mejor que ustedes o aquello, no. Este mensaje hoy es global, porque muchos están en las congregaciones, pero han sido solamente iluminados, pero verdaderamente no han aceptado al Señor como su Salvador. Otros sí se han arrepentido verdaderamente y hemos aceptado al Señor y profesamos eso, lo mostramos y lo vivimos. Otras personas todavía siguen engañados con muchas tradiciones, vuelvo y le digo, costumbres que nos llevaron a cada uno de nosotros a través de nuestros ancestros. Pero hoy el Señor te está invitando a que te arrepientas. El Señor hoy te está invitando a que entregues su vida a Cristo. El Señor hoy te está invitando a que reflexiones hoy, donde tú me estás escuchando hoy, en tu cuarto, en tu sala, no sé dónde estás en este momento, de que reflexiones hoy, cómo está tu vida, no delante del mundo, cómo está tu vida delante del Señor. ¿Estás obedeciendo o no estás obedeciendo? ¿Estás caminando como el Señor desea, como hijo e hija de Dios? Esta es una bonita oportunidad para compartir el Evangelio de Cristo Jesús. Ese es el mensaje de Jesús al mundo en este momento de la historia, bajo esta epidemia que estamos viviendo. Un mensaje para cada ser humano. Arrepiéntase, 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 arrepiéntase. Acuérdese, el Salmo 91 ya lo leímos del 1 al 16. Algunos quizás de pronto entraron un poco tarde o algo.
Ya ese Salmo 91 ya lo leímos, vemos la protección, pero vuelvo y le digo, eso no quiere decir de que usted y yo no puede llegar a la enfermedad. La certeza que sí tenemos es que si llega, vamos a estar delante de la presencia del Señor. Que si Dios quiere y permite, pasamos esto, bendito sea Dios. Pero si llegara algo a nosotros, ya sabemos para dónde vamos. O sea, no es que sea una certeza de que no te va a pasar algo o no va a llegar. Sí, vuelvo y le digo, el Señor puede permitir esto en tu vida o en la mía, para sus propósitos. Vuelvo y le digo, el Señor es grande y maravilloso. Tú te quieres ir con el Señor. Ahora te voy a invitar, cuando termine el mensaje, la conclusión, voy a orar para que aquellos que nos están viendo entreguen sus vidas al Señor. Para que en estos momentos que esta semilla llegue a sus corazones pueda dar resultado con el tiempo. Y esperemos de que no nos olvidemos del Señor ahora que pase todo este tiempo, todas estas cosas que estamos viviendo, que no nos olvidemos del Señor, como lo que pasó en el 9/11. Muchas iglesias se llenaron, muchos hicieron promesas, muchos se arrepintieron, pero ¿qué hay de tu vida el 9/11 ahora? Que tu vida de este 2020 en adelante no vuelvas a cometer lo mismo de antes. Por eso la historia es importante y la historia no hay que olvidarla. Por eso a veces traemos la historia de cada uno de los que le pasaron en la Biblia o en el mundo, porque Él nos refresca qué hicieron ellos y qué pasaron ellos y cómo atravesaron este valle de sombra de muerte, pero quién lo libró. Por eso traemos la historia, porque es importante. Entonces que la historia no se repita del 9/11 hasta este momento, y pasa el 20 y llega el 21 y ya nos hemos olvidado de tantas cosas que prometimos. Volver a congregarnos, volver a los estudios, las casas de oración, a las vigilias, ser mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, o sea, todo esto, que no sea en vano, que no sea en vano. Para concluir, tenemos nosotros el bálsamo que sana las heridas, y es la palabra del Señor. Diles que Dios se hizo hombre para que el hombre sea elevado a Dios, que hay salvación en él. Háblales del Calvario, de todo lo que pasó en ese Calvario. Habla de Jesús colgado en la cruz, pero que ese Cristo Jesús no quedó colgado en esa cruz, que esa sangre preciosa derramada en esa cruz dio el resultado de que tú y yo, que hemos confiado y hemos creído y aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, resucitó, y resucitó para salvar a los pecadores. Todos somos pecadores, todos somos pecadores. Quítate esto de la mente, que si tú vas a una iglesia, ahí todos son santos. No, todos somos pecadores. Yo te estoy hablando ahora de comunión con el Señor. Yo no te estoy hablando ahora de religiones. Te estoy hablando de que aceptes a Cristo Jesús, tenga una comunión con Él. Así como yo te estoy hablando hoy, tú puedes hablarle a Cristo Jesús. No le hables a nadie más. Háblale a Cristo Jesús. Coméntale lo que está pasando ahorita. Háblale a Él, de que se manifieste en tu vida. Porque Él no se quedó en una cruz clavado. Él resucitó y vive y vivirá por los siglos de los siglos. Ahora te voy a invitar, voy a hacer la oración final. Voy a invitarte ahí donde tú estás, aquellos que no han aceptado al Señor y aquellos que están dudando, que reafirmen la convicción de que verdaderamente han aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Amén. Inclinemos nuestros rostros para dar esta oración que puedan hacer para entregar su vida al Señor, y la bendición pastoral al final, ya para cerrar este día glorioso para el Señor, que ha permitido estar en vivo y en directo desde cualquier parte. Así debe ser. La palabra no está encarcelada, como dijo el pastor Samuel, y como estos de Samaria recibieron gozosamente la palabra y fueron libres de todo, de toda culpa, de toda opresión, de toda maldad, de toda enfermedad. Alabado y sea bendito el Señor Dios. Amén. Padre, repita conmigo a aquellos que todavía no han entregado su vida al Señor. Reconozco que soy pecador, reconozco que soy pecadora. Reconozco que necesitamos de ti. Necesitamos que venga a morar en nuestras vidas. Necesitamos de ese regalo precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús, que en esa sangre preciosa derramada en esa cruz del madero
limpia nuestros pecados, nos limpia de toda maldad, de toda enfermedad. Padre, te necesitamos como nuestro Señor y Salvador. Entra a la vida, Señor, de aquellos que en estos momentos están angustiados, que no saben qué hacer. Padre, toca sus corazones en este momento, que el Espíritu Santo haga la obra, porque yo no hago la obra, solamente predico tu palabra. El Espíritu es que Él hace en estos momentos en el mundo la obra de convencer de pecados, de juicio y de justicia. Padre, aquellos que han hecho esta oración, lo han confesado de corazón, que te necesitan, que se han arrepentido de todas las cosas que hasta hoy han hecho y te las van a entregar a ti, Señor. Padre, haz la obra en ellos, para que entren en sus vidas, para que sus vidas sean transformadas, para que sus vidas sean cambiadas y puedan seguir el camino que tú quieres, Señor. No hay pecado grande, no hay pecado pequeño, no hay muchos pecados que Dios no te pueda perdonar. Él perdona todos tus pecados, porque Él dice que echó al fondo de la mar todos nuestros pecados y no se volverá a acordar de ellos. Gracias, Padre Santo, porque aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Tu vara y tu callado nos infundirán ese aliento, Padre Santo Celestial. Gracias, Dios mío, por esta bendita oportunidad de poder llevar tu palabra. De aquellos que nos están viendo, dale paz, dale tranquilidad, dale consuelo, Padre Eterno Celestial. Que la provisión que tienen en sus hogares, Señor, sea multiplicada, Señor, como hiciste con los peces y los panes. Señor, oramos y pedimos en el nombre de tu Hijo que hagas esto, Señor. Que en estos momentos que estamos en familia podamos compartir de la palabra, podamos dialogar de la palabra, podamos mirar películas que nos lleven a entender inclusive más tu palabra, Señor. Llévanos, oh Padre Santo, a todas las cosas que tú deseas, porque dice en Apocalipsis, Señor, oh Padre Santo, el que está en la inmundicia, pues siga en su inmundicia, pero el que es santo, sígase santificando cada día, porque pronto viene el Señor con su galardón. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. El que entienda, que escuche estas palabras que trae el Espíritu Santo en esta mañana. Sal de esto, sal de esta prisión, sal de este encarcelamiento que el enemigo te ha tenido por muchos años. Entrégale la vida a Cristo Jesús, solamente a Él, no hay nadie más, no hay otro mediador. Vuelvo y le digo, hemos sido engañados por años y yo he sido parte y fiel testimonio de eso. Ahora mi vida ha sido transformada y cambiada. Muchos me han conocido a través de todos estos años lo que era antes y lo que soy ahora, y cómo comparto la palabra del Señor, cómo el Señor me ha transformado mi vida, cómo ha renovado mi vida, mi matrimonio y todas las áreas de mi vida. Y quiero compartir la verdad contigo. Y gracias a Dios, gracias por permitirme este domingo estar con la Congregación Cristiana Unida, donde quiera que esté, en todos los estados de la nación americana y algunos que están en otros países que han ido a trasladarse allá para vivir. Gracias a aquellos que nos están viendo, amigos, familiares, vecinos, todos los que nos siguen en este momento por las redes sociales. Que la bendición, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros, que el amor del Padre, que la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, por tu gran amor. Los esperamos el próximo domingo, no se olvide, para una vez más va a seguir el mismo servicio. Igualmente, no se olviden, la semana seguirán estudios, el Pastor Samuel. Igualmente, cuando pueda, como me toca trabajar, colocaré algún tip, algún mensaje para cada uno de ustedes. Y gracias por la compañía. Espero que haya sido de gran bendición este mensaje y los espero el próximo domingo con un mensaje de esperanza y con un mensaje de amor. Y ahorita el pastor va a tocar unas alabanzas. Bendito sea Dios que podemos traer su palabra. Gloria sea a Él. Bendito sea Dios. Bendiciones. Gracias.